a dejar también que el Espíritu Santo sea el que vaya dirigiendo y iremos paso a paso recorriendo lo que el Señor quiere que hablemos. Así que estamos contentos y expectantes por lo que vamos a recibir. Así que, Pastor Pablo, bueno, bienvenido y comienza a contarnos entonces de tiempos finales con respecto a lo que el Señor te dio para estos tiempos. Bueno, de hecho me parece interesante de pronto tal vez comenzar ahí donde estabas diciendo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, que básicamente es el capítulo donde estamos ubicados el segundo día. Nos dice que en el versículo 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe pues se lo fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Bueno, muchas cosas aquí. De hecho, este pasaje es justamente el momento en donde ya ha habido un rechazo por parte del pueblo de Israel, que es bastante diciente, porque básicamente ellos mismos pusieron como su historia en pausa, por así decirlo. Y aunque él les dice, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando hace la entrada triunfal, dice cuántas veces hubiera querido reunirlos como reúne, no sé, el ave a sus polluelos. O también cuando en el Evangelio de Lucas dice, si ustedes hubieran conocido el tiempo de su visitación, pero ahora les está encubierto. Entonces, básicamente, la nación de Israel rechazó una y otra vez, y por causa de eso, pues la Biblia nos dice allí en Romanos, en el capítulo 11, que el olivo fue desgajado para que nosotros que éramos olivos silvestres fuéramos injertados. Y es muy interesante que en el momento en el que ya los griegos lo están buscando abiertamente y vienen y se acercan a través de Felipe, que es un nombre pues, también griego, entonces Felipe debía ser uno de los discípulos que mejor hablaba el griego, aunque todos se escribían porque era el lenguaje comercial. Sin embargo, cuando empiezan a acercarse los griegos, Jesús ya dice una frase que es bastante diciente. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando uno mira al comienzo del ministerio de Jesús, cuando uno ve en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, después de haber recibido la unción, el poder del Espíritu Santo, me dice que en las bodas de Caná de Galilea sucedió su primer milagro. Pero las palabras específicamente mencionadas allí también son bastante dicientes, porque María le dice, no tienen vino. Y Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces esa expresión de no ha llegado la hora, no ha llegado la hora, pues es bastante usada en la Biblia, en la palabra de Dios. Y Jesús la usaba en referencia a la hora de la cruz, a la hora en la que Él iba a entregar su vida por nosotros, para que pudiéramos a través de ese sacrificio poder tener nuevamente acceso con confianza delante del trono. Y en este caso, de hecho, cambia la declaración. O sea, él sabía, todavía no es la hora, todavía no es la hora, el día tiene muchas horas y todavía puedo trabajar, pero en este momento la declaración es, ahora sí llegó la hora. De hecho, cuando uno continúa leyendo en los versículos siguientes, ese momento en el que los griegos lo están buscando y él dice que debe entregar su vida y se compara a sí mismo con un grano de trigo, dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces me gusta esa comparación porque él sabía que él era una semilla, el Hijo de Dios, ¿no? Que no simplemente murió, el Padre lo plantó, fue sembrado para recoger una cosecha de hijos e hijas. Y hoy en día nosotros somos la cosecha de ese sacrificio de Jesús. Jesús decía, este es el tiempo. Y si el grano de trigo no muere, no va a dar fruto. Entonces él sabía que iba a morir, que iba a tener que entregar su vida y que eso iba a traer un fruto en el futuro. Pero en el versículo 27, de hecho me llama la atención una frase. En el verso 27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Pero qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Si para esto he llegado a esta hora. Ahora me gusta Jesús, dice, voy a orar y voy a decirle, Señor, líbrame de esto, pues para esto fue que vine, para esto fue que nací. Entonces Jesús tenía 100% claro cuál era su propósito, cuál era su llamado, ¿no? Y me gusta que él terminó su carrera y él dice, yo he acabado toda la obra que me diste que hiciese, cuando hace la oración sacerdotal en Juan, en el capítulo 17, te he glorificado aquí en la tierra. Y básicamente el hacer la obra que el Señor nos mandó a hacer es lo que realmente nos ayuda a adorarlo de manera correcta. Esa es nuestra verdadera oración, siempre la forma en la que damos gloria al Padre. Pero en este pasaje dice que él estaba turbado, pero él no dijo, voy a orar para pedir que Dios me libre, yo nací para esto. Entonces Jesús, la Biblia me dice que él se despojó y no tomó como algo que aferrarse, el ser semejante a Dios, que él vivió 100% como hombre, pero el hecho de que viviera como hombre no quiere decir que él estaba desentendido de los tiempos.
por la obra del Espíritu Santo, que de hecho él declaró que es el mismo Espíritu que nosotros tenemos, que nos muestra lo que está por venir. Él sabía exactamente los pasos que debía dar. En varias ocasiones, incluso, uno ve en la palabra que él le declara esto a los discípulos. Hay un versículo que está en Lucas, en el capítulo 9, que sabiendo que había llegado su hora, él de hecho puso su rostro como un bernal, dice en el libro de Isaías, pero de hecho en el Evangelio de Lucas dice que afirmó su rostro para subir a Jerusalén. O sea, él sabía que tenía que entregar su vida y lo que hizo fue, bueno, vamos con toda. Y lo hizo intencionalmente. Entonces Jesús no es que lo hubiera cogido desapercibido. De hecho, los discípulos eran los que estaban un poco desubicados, porque cuando ellos iban entrando a Jerusalén, en Lucas en el capítulo 19, cuando él les cuenta la parábola de las minas, la parábola comienza diciendo esto, dice en el versículo 11, oyendo ya estas cosas, prosiguió Jesús, perdón, dice, prosiguió Jesús y dijo ¿En una dónde parábola exactamente, cuando estaba Paz? cerca. En qué verso exactamente? Lucas 19, versículo 11. Ok, Lucas Dice, 19. oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos, los discípulos, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces, en la mente de los discípulos cercanos y en la mente del resto del pueblo que lo estaba recibiendo, incluso en la entrada triunfal, después en el capítulo siguiente, todos querían que Jesús fuera rey. Hosana, al que viene, el hijo de David, el rey que había sido prometido. Entonces, todo el mundo lo quería hacer un rey natural, pero él mismo declaró: mi reino no es de este mundo. Jesús no venía a establecer solamente un reino natural, él lo va a hacer, él volverá como rey, pero en ese momento él quería ser el rey en el trono del cielo, gobernando desde el cielo en los corazones de los hombres. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces él no quería simplemente un reino natural, podría haberlo establecido si él hubiera pronto dado una señal en la entrada triunfal. Miles de sus seguidores lo hubieran acompañado, si simplemente hubiera llamado ángeles, porque él dijo: el Padre me daría 12 legiones de ángeles, son 72,000 ángeles. Hubiera podido establecer el reino y hubiera sido una bendición, un rey que sana, un rey que provee, pero él no quería eso, él quería los corazones de los hombres primero. Entonces todo esto me muestra que Jesús era guiado por el Espíritu, y aunque les estaba declarando abiertamente a los discípulos que él tenía que morir, que él tenía que entregar su vida en la cruz, muchas veces ellos andaban como despistados y no sabían, y eso me hace pensar: gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo la palabra no se está encubierta. Él dice: yo todavía quisiera decirles muchas más cosas antes de ir a la cruz, pero todavía no las pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces Jesús sabía que la clave para entender la palabra y lo que nos da la revelación es la obra del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Amén, Paz. Bueno, tú decías ahorita algo importante. Decías que Jesús ya tenía un entendimiento de ha llegado mi hora, ¿no? Es como el momento donde él sabe que da a entender esto, que él era entendido en esos tiempos, conocía los tiempos. Pero preguntan que si, si crees que la iglesia entiende los tiempos que está viviendo con relación a todo lo que está pasando, la iglesia en general, porque hemos visto que de pronto tal vez es normal, obviamente, que la gente que no conoce el Evangelio se asuste por lo que está pasando, tenga temor, pero a veces la misma iglesia como que no distingue, como que, no sé, piensa que está pasando, pero tal vez es algo pasajero. Pero ¿será que la iglesia misma o en general, cómo la ves tú en relación a verdaderamente está entendiendo los tiempos que estamos pasando? Pues quisiera responderlo con unos versos que le escuché a mi pastor compartir y que me bendicen un montón, que están en Marcos, en el capítulo 13, que realmente esto es justamente después de la entrada triunfal, haber estado un día purificando en el templo, y después estamos en este día específicamente, y en el Monte de los Olivos dice que saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos, Marcos 13, verso 1, dice: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Y Jesús le responde, pero quiero mencionar varias cosas aquí. Bueno, por un lado, me gusta como había escuchado también a uno de los maestros de Rema que a veces nosotros queremos sorprender a Jesús con las cosas naturales. Mira los edificios, mira el carro que tengo, mira la casa. Y a Jesús no le sorprende nada de eso, porque él, de hecho, un edificio, él crea galaxias, él crea universos. Entonces para él de pronto ver un templo grande y bonito, pues para los discípulos era impresionante, la ciudad más moderna en su época que habían conocido. Pero para Jesús era como nada, él dijo: esto no quedará piedra sobre piedra.
Y bueno, y eso se cumplió al pie de la letra. Nosotros sabemos que en el año 70 después de Cristo, los romanos, cansados de todas las rebeliones que se había levantado en medio de Israel, tratan de minimizarlo, envían un ejército, y en medio de eso, pues no solamente se toman la ciudad, mueren millones de judíos, pero también queman la ciudad y se termina quemando el templo, aunque el general les había pedido que no lo hicieran, y el oro se derrite y queda entre las grietas del templo, y él pide específicamente que levanten cada piedra. Entonces realmente todo se cumplió literalmente como Jesús lo dijo: cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Pero ellos le hacen una pregunta: ¿cuándo sucederán? Y la pregunta, de hecho, me gusta como en Mateo lo narra, porque en Mateo, en el capítulo 24, podríamos dividir la pregunta en tres. Básicamente le dicen, bueno, ¿qué señal habrá de estas cosas? Que va a ser destruida Jerusalén y el templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del ciclo? Le preguntan en Mateo 24. Entonces la dividen en tres partes, ¿cierto? Destrucción de Jerusalén, regreso de Jesús y fin de la edad de la gracia para entrar al reinado milenial, cuando están conectadas todas. Pero en Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 3, me dice que cuando él les da la respuesta, dice, se sentó frente al templo en el Monte de los Olivos y estaban Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Que esta es la parte que a veces la gente no entiende. Entonces, como se lo escuché a mi pastor y como de hecho quiero compartirlo, es que el seminario Escatología de Jesús no fue abierto a todo tipo de público. El seminario Escatología de Jesús fue con el círculo íntimo más uno. O sea, estaban los tres discípulos cercanos con quien él estuvo en el Monte de la Transfiguración, con quien estuvo en la casa de Jairo cuando resucita a su hija, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Los mismos que estuvieron con él en el huerto de Getsemaní, que eran como, por así decirlo, la rosca de Jesús, aunque sabemos que Dios no hace excepción de personas, pero sí hace excepción de fe y también de intensidad. Él no busca a la persona más capaz, pero sí a la persona que tiene mayor deseo, y por eso el discípulo amado era el discípulo amado, porque lo buscaba más. Pero entonces este era su círculo íntimo, y dice que era su círculo íntimo y Andrés, el hermano de Pedro. O sea que básicamente de 12 discípulos, solo una tercera parte, 4 de ellos estuvieron en este seminario. ¿Qué podemos entender de eso? Que realmente no todos los discípulos entienden, o no todos los discípulos escuchan la enseñanza del fin de los tiempos. ¿Debería toda la iglesia estar apercibida? Por supuesto. Yo creo que Dios no quiere que seamos desentendidos. Varias veces creo en la palabra que Él dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, no quiero que ignoren acerca de cómo va a ser el rapto y la venida del Señor. O sea que es un deseo del corazón de Dios que nosotros sepamos, así como en el Antiguo Testamento le dijo a Daniel, yo he ascendido para que sepas y entiendas que Él quiere que nosotros los creyentes sepamos en el día de hoy. Y creo que deberíamos hacerlo, porque si en la primera venida no sé, vemos que el ángel se le revela a María, se le revela a José, se le revela a Isabel, la prima, ¿sí? Se le revela a Simón, Ana, y todos ellos enteros miembros, todos sabían, los reyes sabios de Babilonia, o sea, era un secreto, todo el mundo sabía y no tenían el Espíritu Santo viendo su interior. Cuanto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo hoy deberíamos ser apercibidos a los tiempos. No sabemos el día y la hora, y aparece justamente en esta enseñanza de este día de Jesús, el día y la hora solo el Padre lo sabe, pero eso no quiere decir que nosotros no discernimos la temporada. De hecho, en Tesalonicenses nos dice que no somos de la noche, somos del día, y tenemos al Espíritu Santo que nos revela. Ok, Paz. Bueno, ahora entremos un poquito a hablar de las parábolas que él da al final allí. ¿Alguna en particular o todas? No, sí. De acuerdo a lo que el Señor te va dando, lo que quieras hablar específicamente en ese tema. Bueno, justamente en Lucas, en el capítulo 19, podríamos de pronto ir allí, aparece la enseñanza de las minas, que escuché que también la estabas mencionando. Y es una enseñanza muy interesante. Acabamos de leer el verso 11, que ellos creían que el reino iba a ser establecido, y casualmente el Señor Jesús da la enseñanza para corregir de pronto la mentalidad que ellos tenían en ese momento. Ahora, es interesante porque justamente esta parábola está antes de la entrada triunfal. Cuando nosotros vemos en Lucas 19, en el versículo 28, es cuando dice que Jesús entró. Entonces esta es justamente, cuando uno mira el contexto, es Jesús viene de Jericó hacia Jerusalén, y antes de entrar, antes de hacer la entrada triunfal, les da esta parábola a los discípulos. Y esto también me hace pensar qué cantidad de profecías Jesús entregó justamente en esa última semana, ¿no? Que a veces vemos muchas enseñanzas, pero las enseñanzas de la Semana Santa, que realmente Jesús no celebraba Semana Santa, Pascua, ¿cierto? Pero las enseñanzas de esa última semana de Jesús fueron muy proféticas en cuanto a la transferencia que iba a suceder de Israel a la iglesia, y al mismo tiempo en cuanto a cosas que iban a suceder al final de los tiempos para la nación de Israel, y también algunas cosas que nos sirven para nosotros.
Ahora quiero mencionar de antemano que las enseñanzas de Jesús, por sus propias palabras, están dirigidas a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, la escatología o el estudio de los tiempos finales para la iglesia se encuentra más en las epístolas. Pero eso no quiere decir que no podamos recibir revelación de las palabras de Jesús. Sin embargo, en contexto, las enseñanzas de Jesús son más dirigidas a la nación de Israel. Él habló más de cosas que iban a suceder durante la gran tribulación, cosas que iban a suceder al final, en su venida, que era básicamente lo que ellos le preguntaban. Pero vamos a leer este pasaje, porque en Lucas 19, desde los versos 12 en adelante, narra la parábola, y dice allí, en los versos 12 y 13, dijo pues un hombre, esto es Jesús, hablando de los discípulos, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Ahora, esta parábola es un poquito diferente a la parábola de los talentos, porque la parábola de los talentos me dice que le dio a uno 5, a otro 2, a otro 1. En cambio aquí nosotros vemos que llamó a 10 y les dio 10 minas. Entonces es diferente en cuanto al contenido y vamos a ver de pronto algunas cosas que nos van a ayudar a entenderla mejor. Pero en el versículo 12 dice que un hombre noble se iba a ir, iba a recibir un reino. Esa palabra reino, pues en el griego es la palabra basilea, que realmente quiere decir la autoridad para reinar. Entonces iba a recibir la autoridad o el derecho legal para establecerse como rey y entonces iba a volver. Y básicamente en este pasaje Jesús se pinta a sí mismo como el hombre noble. Entonces él se va, recibe la autoridad y va a volver. Y entregó mientras no estaba a los siervos 10 minas. Después dice, pero sus ciudadanos, y les dice también negociad entre tanto que vengo. Ahí también hay algo importante. Pues yo sé que hay que tener cuidado con la forma en la que uno lo dice, pero Dios sí tiene un negocio en esta tierra. Y yo sé que a algunas personas ya eso no les gusta de una vez como suena, pero me gusta que en la Biblia hay momentos en los que Jesús dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, sí tiene un negocio, y cuando yo veo a Jesús tenía claro cuál era el negocio del Padre. Juan en el capítulo 15, en el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Entonces el Padre tiene una finquita, el Padre de hecho pagó un precio para comprar un terreno, el terreno en los corazones de los hombres para recibir una cosecha, y la Biblia me dice en Santiago 5, versículo 7, mirad cómo el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Estamos en la época de la lluvia tardía, estamos en la época en la que ya la cosecha está lista y estamos hablando de una cosecha de almas. Entonces el negocio del Padre es la cosecha y ese es nuestro llamado, ¿no? Entonces les dijo, vayan y negocien, o sea, participen de la cosecha. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Ahora, ese versículo 14 es diciente porque básicamente cuando Jesús regrese van a haber algunas personas a los que no le gusta. Pues están de pronto encariñados con el poder, están encariñados con estar gobernando, pero Jesús, el legítimo dueño, va a decir muchas gracias por todo su servicio, muy bien, pero ahora llegué yo, soy el dueño y entreguen, sí. Y bueno, algunos no van a querer y eso se va a llamar la batalla del Armagedón y básicamente pues no va a ser chévere para ellos. Y versículo 15, aconteció que cuando que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, entonces llamó a los suyos, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y yo quiero que observe algo aquí. Y él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y aquí ya viene algo diferente a la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos dice, sí, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero aquí no está diciendo eso. Ahora, resulta que la mina, cuando uno mira en las tablas de pesos y medidas en las Biblias, la mina era lo que una persona ganaba en 4 meses de trabajo. Normalmente la mina era lo máximo que un trabajador se podía ganar en la época de la cosecha, que comenzaba desde la fiesta de Pentecostés hasta la fiesta de trompetas durante el verano. Tal vez hemos leído ahí en Juan, en el capítulo 4, cuando dice, ustedes piensan que hace falta 4 meses para la cosecha. Y 4 meses era el tiempo que la gente duraba trabajando en la cosecha y por eso recibía una mina. Entonces una mina básicamente da la idea del tiempo de la cosecha o el tiempo de la salvación. Cada uno recibió por eso una sola mina. O sea, yo no tengo 2 salvaciones, no tengo 3 salvaciones, pero con mi salvación puedo multiplicarla. Dios no me llamó para simplemente ser salvo, Él me llamó también para que yo pueda ayudar a otras personas a que conozcan al mismo Mesías. Él nos dio el ministerio de reconciliación. Nosotros estamos llamados a ser multiplicadores de la salvación que Él nos dio. Y básicamente aquí dice que aquellos que hicieron el trabajo recibieron autoridad. Entonces aquí viene algo importante. Jesús estaba diciendo que las cosas que nosotros estamos haciendo en el tiempo presente están determinando lo que vamos a hacer en el tiempo futuro. Y cuando estamos hablando del futuro de la iglesia, estamos hablando del reinado milenial. Estamos hablando también de la eternidad, pero primero el reinado milenial. O
sea que hoy en día estamos escribiendo como nuestra hoja de vida para el futuro. O sea, básicamente lo que hago hoy sí tiene que ver con lo que voy a hacer mañana. Y aquí está diciendo que va a haber autoridad. Vamos a recibir coronas un día cuando ya nos presentemos delante del tribunal de Cristo, y eso va a representar también la autoridad que vamos a tener durante el reinado milenial, porque somos reyes y sacerdotes junto con el Señor. Amén. Ok, Paz. Mira, tengo una pregunta que me están enviando por acá. Sí. Dice, buenas noches, es algo referente a Apocalipsis capítulo 20, verso 8. Habla acerca de Gog y Magog. Tengo entendido que Gog representa un presidente o príncipe y Magog una región o un país. ¿Estas afirmaciones estarían bien o es otro tipo de representación? Bueno, varias cosas. Lo que pasa es que Gog y Magog aparecen en dos ocasiones en la Biblia, aparecen en el libro de Ezequiel y aparecen en el libro de Apocalipsis. En este caso, Gog y Magog puede referirse a la misma región, pero lo que pasa es que justamente el pasaje que estás mencionando en Apocalipsis capítulo 20, verso 8, o sea, ya nos fuimos súper adelante en la historia, es al final del milenio. O sea, hasta ahorita íbamos hablando de cómo vamos a entrar al milenio, entonces ya vamos 1000 años después, ¿cierto? O sea, ya pasamos tribulación, milenio y ya estamos súper adelante. Entonces, en referencia al región y del lugar, es correcto. Realmente la primera referencia aparece en Ezequiel, en capítulo 37 y 38, si no estoy mal, donde habla acerca de lo que va a suceder durante la gran tribulación y el ataque que va a venir sobre Israel. Y se refiere que parte de ese ataque va a venir por una alianza de alguien que gobierna en el norte y básicamente la región a la que correspondería. En esa época eran tribus nómadas, pero en esta época básicamente apunta hacia lo que sería Rusia. Entonces por eso dicen que al final de los tiempos no solamente van a ser atacados por los reyes de Oriente, sino que también del norte vendrían. Entonces creo que es una interpretación correcta, porque básicamente era lo que se refería en la historia en ese momento. Lo que de hecho es sorprendente es que en esa época eran un poco de tribus nómadas, que no eran numerosas, que no iban a representar una amenaza y que no eran un grupo tan grande de pronto como para venir a atacar una ciudad. Y el Señor de hecho sabía que iban a crecer a ser una potencia y que podrían llegar a ser una amenaza para Israel. Pero entonces sí, dos cosas. Entonces va a haber un ataque a Israel de parte del norte durante la época de la tribulación. Tal vez incluso veamos alinearse a esos países antes de que nosotros nos vayamos, pero el ataque va a suceder más adelante. Y va a haber también al final del milenio un grupo de personas que van a ser reunidas por el enemigo para tratar de venir en contra de la ciudad santa, después de que Jesús lleva 1000 años gobernando la tierra con nosotros, con cuerpo glorificado, pero bueno, esa es otra historia, y van a ser acabados así, en un abrir y de ojos. Ok, es extraordinario saber de Isaías 36 o 10 que el Señor tiene el poder para escribir el final en el principio, porque Él conoce absolutamente todo y de pronto lo que tú decías ahorita en ese momento no es algo tan fuerte o tan representativo, pero para este tiempo, el tiempo que estamos viviendo, ahora las cosas han cambiado y eso es lo poderoso, ¿no? Que el Señor escribe la palabra y todo lo que está escrito en la palabra 100% se va a cumplir, ninguna profecía va a quedar en el piso, sino que todo se va a cumplir, así que es la certeza que nosotros tenemos que toda cosa que esté escrita allí en la palabra se va a cumplir y pues podemos verlo en estas señales que estamos viviendo. Ahora, Paz, quisiera hablar precisamente de eso, de señales. Entonces, cuéntanos algo con respecto a señales. Pues realmente las enseñanzas de Jesús allí en Mateo en el capítulo 24 se enfocaron mucho a dar respuesta también a los discípulos, ¿no? Ellos querían saber, bueno, qué señales ahora de tu venida y del fin del siglo, no solamente de la destrucción de Israel, sino que querían pues saber específicamente. Y me gusta que Jesús no les dijo, no, ustedes no pueden saber, ¿cierto? Porque no, solamente para algunos escogidos está reservado, ¿no? Él comienza a explicarles, cuando yo leo Mateo en el capítulo 24, en el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, y lo primero que dijo fue, mirad que nadie os engañe. Ahora, varias cosas antes de mencionar esto, pero lo primero es que nosotros tenemos herramientas para conocer el futuro y no deberíamos estar desapercibidos. Tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo, y la Biblia dice que podemos estar atentos y ser entendidos en los tiempos. Sin embargo, las señales que Jesús habló, como estaba diciendo, la escatología de Jesús no está dirigida a la iglesia, realmente esas señales no son para nosotros. Todas las señales de Jesús apuntan a los 7 años después de la tribulación, el regreso del rey. Entonces él cuenta acerca de lo que va a suceder en la tribulación y el regreso del rey. ¿Por
qué es esto importante? Porque realmente para nosotros no hay una señal. A veces la gente dice, bueno, ¿qué señales se necesita cumplir para que Jesús regrese? ¿Hay algo que legalmente no haya sido cumplido y se necesite? Y quiero decirle que si Jesús llegara en este momento, no estaría violando nada de la palabra, ya estamos listos para irnos porque las señales no tienen que ver con nosotros. Ahora, lo único que el Señor dice en cuanto a nosotros, lo dice en Tesalonicenses, que no somos de la noche para que ese día nos sorprenda, somos hijos de la luz. Entonces, básicamente está diciendo, ustedes van a saber por el Espíritu Santo el momento en el que se acerque. Yo creo que la iglesia ya lo sabe, por eso está preguntando, ¿será que ya es? ¿Será que el Espíritu Santo ha estado inquietando el corazón de los creyentes? Ok, pastor. Entonces, perdóname, te detengo un poquito ahí. Sí, sí. Quiere decir para todas las personas que nos están viendo en este momento que estas señales que vamos a hablar no son señales que van a ocurrir por lo menos 7 años después de que nosotros nos hayamos ido. Ahora, Pastor John nos lo enseñaba en algún momento, si esas señales las estamos viendo que están cerca y nosotros nos vamos 7 años antes, quiere decir que están aún más cerca de ocurrir. Entonces, Pastor Pablo explica eso y bueno, yo quiero para que lo entiendan, de señales que vamos a estar hablando son señales de la segunda venida, por lo que, como decía Pastor Pablo, él está hablándole al pueblo de Israel, entonces escatológicamente hablando, no está hablando específicamente a la iglesia, que es lo que él decía, hablando de las cartas paulinas, cartas generales, Apocalipsis, que ya enfatiza más el tema de la iglesia, pero Jesús ha sido enviado a las ovejas de Israel, entonces está hablando en ese sentido. Solo lo aclaro para que no se vayan a perder en ese sentido. Listo, pastor, continúa. Bueno, dos cosas. Bueno, por un lado, quiero mencionar específicamente lo que estás diciendo en cuanto a, pues no sé quién nos está escuchando, y como para tener un poquito más claro, cuál es la diferencia entre lo que sucede con nosotros. O sea, nuestra próxima cita en la agenda es, nos vamos a Jesús. ¿Cierto? Póngale su calendario, Jesús viene por mí. ¿Cierto? Sí. Y eso va a suceder primero. Y lo otro va a suceder 7 años después, que es ya Jesús volviendo como rey para establecer el reinado milenial. Entonces quiero simplemente decir brevemente las diferencias de las dos. La primera es que Jesús viene por su iglesia. La segunda, que es el rapto de la iglesia, ¿cierto? La segunda es que Jesús viene con su iglesia. No son lo mismo. Jesús viene primero por su iglesia y después Jesús va a volver con su iglesia. Una es antes de la tribulación, otra es después de la tribulación. La primera es inminente, o sea, podría suceder en cualquier momento, estamos a las puertas y podría ocurrir en cualquier momento. La otra sí tiene que cumplirse ciertos eventos, es lo que estamos mencionando, hay ciertas cosas que todavía no han sido cumplidas para que Jesús vuelva como rey. La primera es donde Jesús y nosotros nos vamos a encontrar en el aire, la segunda vamos a volver con él a la tierra para reordenar la tierra, porque la caída no solamente afectó al hombre, también afectó a la tierra y Jesús la reorganizará para entregársela al Padre. Y bueno, la primera es más que todo para los creyentes, la segunda tiene que ver es con la nación de Israel. La primera es algo instantáneo, no un abrir y cerrar de ojos, la segunda dice que todo ojo lo verá. Entonces hay diferencias entre las dos. Eso por un lado. Por otro lado, también quiero mencionar, porque de pronto no sé si entendí bien, o sea, no es que las señales van a comenzar a suceder después de que nosotros nos vayamos, realmente las señales ya comenzaron a suceder desde hace un montón de tiempo. El reloj profético de Dios es Israel y la primera señal, o sea, Jesús de hecho en la entrada triunfal, él viene, ese día de pronto no hace mucho, se va a Betania y cuando sube al día siguiente es que reprende la higuera. Y tal vez ayer estaban hablando acerca de la fe y hablaron de la enseñanza de la higuera. Pero en la Biblia también cuando uno lee Jeremías en el capítulo 24, de hecho Jeremías describe a la nación de Israel como higos buenos e higos malos y básicamente la higuera del Señor es la nación de Israel y la higuera fue reprendida. Pero ahí mismo, en Mateo, en el capítulo 24, cuando uno lee en los versículos 32 al 36, básicamente me dice que la higuera debemos aprender la parábola que cuando su rama está tierna y brota, las hojas saben que el verano está cerca y así nosotros debemos saber, cuando damos esa señal, que ya todo va a ser cerca y que cielo y tierra pasará y no pasará una generación antes de que todo acontezca. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que la primera señal o el reloj profético o la alarma de que las señales habían comenzado era la nación de Israel. Y la nación de Israel ya empezó a florecer, la higuera, por así decirlo, ya volvió a brotar. Se había secado, ¿cierto? Su historia quedó en pausa, pero otra vez volvieron a ser establecidos como nación. El 14 de mayo de 1948, Israel otra vez vuelve a nacer como nación y se cumple otra profecía de Isaías en el capítulo 66, donde dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Ahí está hablando de la nación de Israel.
Entonces, las señales ya comenzaron. Hay montones de señales que nosotros podemos ver en la palabra, y bueno, muchas de ellas tienen que ver con la nación de Israel, otras tienen que ver con el mundo. No alcanzaría de pronto todo el tiempo para mencionar cada una de ellas, pero Sí. básicamente en cuanto a Israel tenía que ser restablecida como nación, Jerusalén tenía que ser recuperada, que todavía hay una parte que tiene que volver a ser establecida como capital, porque en este momento es Tel Aviv, aunque ya están buscando reconocerla como la capital, que la tierra que era un desierto volviera a florecer, que otra vez recuperaran el idioma, que los judíos que estaban dispersos volvieran, eso como en la parte natural, pero también que el templo fuera reconstruido, porque esa falta. Que los sacrificios otra vez fueran restablecidos, ya están trabajando en eso y ya tienen, de hecho, de los levitas, hay gente que está siendo entrenada, ya tienen la persona que va a ser el próximo sumo sacerdote apenas todo se dé. Entonces, básicamente hay algunas cosas que se están cumpliendo con Israel. Por otro lado, también hay ciertas señales que tienen que ver con la iglesia, que esas pues, no son las que habló Jesús en Mateo 24, pero en la palabra nos dice que la iglesia va a crecer, que va a haber un avivamiento, que de hecho va a haber una cosecha sin precedente, que la gloria de Dios va a ser derramada y va a haber un derramamiento del Espíritu Santo que va a traer manifestaciones sobrenaturales. Pero al mismo tiempo también me dice que va a haber falsos conversos, que personas apostatarán de la fe, que muchos se van a apartar. Entonces hay como algunas cosas que con la iglesia están por cumplirse. Y yo creo que el último avivamiento no lo hemos visto. Ahora, lo que Jesús enseña tiene que ver parte con la nación de Israel, pero también con el mundo. Entonces quiero mencionar ya ahora sí las señales que aparecen ahí en Mateo 24, si está bien y si todavía tenemos tiempo, ¿sí? Sí, pues ya vamos a comenzar a entrar en la recta, pero dale. Dale, bien. Bueno, Mateo 24, entonces ahí en el versículo 4, él les dice, mirad que nadie os engañe, ¿no? Entonces la primera de las señales que de hecho Jesús nos da para que estemos apercibidos es el engaño. Esa es una de las señales más grandes. Jesús, de hecho, lo menciona 2 veces, porque en el verso siguiente dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, en los 2 versículos habrá engaño. Y creo que básicamente lo que le está diciendo es que iba a ser una generación confundida, que iban a llamar a lo bueno malo, a lo malo bueno, y ya está sucediendo, tiempos peligrosos, dice también el apóstol Pablo, pero parte del engaño tendría que ver con falsos caminos, falsos cristos, falsos mesías, falsas religiones que proliferan, la gente asustada buscando algo, todo el mundo quiere escuchar algo, y entonces ahorita este es el momento donde falsas religiones se están levantando también fuertes, y no solamente nosotros. Sin embargo, todo ese sistema del mundo religioso va a ser juzgado, esa gran ramera, que no solamente es un grupo, una denominación, sino es el sistema de religión y de la confianza falsa del mundo, va a ser juzgado. Entonces, pues Jesús describió una sociedad engañada, básicamente. Pero después de hablar de falsas religiones, que también lo hemos estado viendo, empieza a decir otras señales. Dice que va a haber guerras, que se levantará nación contra nación. Y siempre hemos visto guerras, pero esto era algo que le estaba diciendo que iban a aumentar. Y en el último siglo realmente nosotros hemos visto las más grandes guerras o las más devastadoras o destructoras de todos los tiempos, no solo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino el aumento de una tecnología que lo que está haciendo es que cada vez sea más fácil con un botón acabar un montón de personas, incluso la guerra de Corea, Vietnam, el Golfo, Afganistán, Sarajevo, Bosnia, por todos lados, sin incluir también las que nosotros vemos como país. Entonces, pues obviamente está como parte de la señal. Aparte de eso dice que habrá pestes. Entonces está hablando también de enfermedades. Todas esas son señales antes de su venida. Y yo quiero terminar de leer ese verso 7 porque dice, ya habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y verso 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces esto todavía no es lo grave. Esto todavía no son las copas, esto todavía no son las trompetas, ¿cierto? Todavía no es los juicios de la tribulación, sino es solamente lo que va a venir antes. Después va a haber algo peor. A veces la gente dice, uy, ya estamos ahí en el fin de los tiempos, y entonces usan Isaías 26 fuera de contexto, que realmente habla de la tribulación, o Jeremías, creo que es en el capítulo 25, que también habla de la tribulación. Si esto les asusta, no se imaginan lo que va a venir. Sí, Paz, y perdóname, digo algo con respecto a eso, y es muy importante, o sea, la iglesia debe saber, y pues bueno, la gente en general, que esto es el principio de dolores. Es decir, o sea, si ha afectado tanto el COVID a nivel mundial, y pues hemos visto algo que pues nunca había pasado en la historia del mundo, que todo el mundo a nivel global termine aislado en sus casas, confinado, bueno, todo esto, y la gente a veces como que dice, uy, tremendo lo que está pasando, pero hay que ver que esto es apenas el principio, o sea, van a venir muchas cosas, y por eso hacemos todas estas transmisiones, ¿no? Haciendo que
el conocimiento en la palabra de Dios sea extendido a más personas para que sepan lo que ha de venir y para que la gente sepa con claridad qué debe hacer para evitar pasar por ese tiempo de tribulación, ¿no? Un tiempo de tribulación que vendrá también. Sí, amén. Ahora, lo que estamos diciendo también es que todas esas enfermedades fueron en aumento y realmente en los últimos 100 años hemos visto enfermedades horribles. No solamente esa, pues comenzó también peste bubónica, fiebre amarilla, después tuvimos malaria y bueno, gloria a Dios, nosotros participamos pues, en que se encontrara soluciones, pero hemos visto todo tipo de cólera, chikungunya, Zika, SARS, H1N1, cáncer, ébola, SIDA. Entonces tenemos montones de enfermedades por todos lados y son enfermedades que tal vez 100 años atrás ni se imaginan. Si una persona de hace 100 años naciera en medio de nosotros, no sobreviviría. Nosotros obviamente también hemos aprendido a luchar en contra de esas enfermedades. Dios puso sanidad y medicina y nuestro cuerpo es una máquina tremenda y gloria a Dios que el Señor también ha dado sabiduría a los doctores. Incluso tenemos enfermedades que tienen que ver con tecnología que no teníamos antes, el síndrome de la llamada imaginaria, cierto, cibercondria, que antes eran hipocondriacos, ahora es la gente que busca en Google y se llenan de pánicos y temores. Entonces, sí, muy fuerte, muy fuerte. Doctor Google. Sí. Pero bueno, básicamente estamos viendo el cumplimiento, pero la Biblia dice que van a haber enfermedades incluso peores durante la gran tribulación. Por otro lado, el hambre. Estaba leyendo que la Organización de la Comida y Agricultura de las Naciones Unidas dice que el hambre mata más personas al año que el SIDA, que la malaria o que la tuberculosis combinadas. Yo sé que ahorita estamos diciendo, terrible todo lo que está pasando con el coronavirus, más gente se muere de hambre que por coronavirus. Dice que de 2 a 3 millones de personas mueren cada año por causa del hambre y 50 millones de personas afectadas por enfermedades relacionadas con el hambre. 10% de la población del mundo está crónicamente malnutrida y Jesús dijo que esto iba a ser una señal, principio de dolores y que va a ser peor cuando no puedan comprar ni vender. Por otro lado, los terremotos, ¿no? Que cada vez son con más frecuencia. Estaba viendo que en la década del 50 eran como menos de un terremoto al año o un terremoto fuerte por encima de 6 grados, un temblor fuerte, porque realmente pues, ya de 7, 8 que realmente son considerados como terremotos. Bueno, pero 6 grados por encima, solo uno cada año, cada 2 años. En este momento, de hecho estaba viendo que en el 2019 hubo aproximadamente más de 26,000 sismos, y de esos 26,000, de hecho, no sé, vemos más de 3,000 por encima de 4 o 4.5. Entonces realmente las contracciones cada vez son más fuertes. La vez pasada yo venía manejando en el carro hace un tiempo atrás y tembló y yo vi el semáforo moviéndose y mi hijo estaba al lado y yo le dije, está temblando, Jesús viene pronto. Y él se volvió y se quedó mirándome como, ¿qué? ¿Qué le pasa? Jesús viene pronto, es una señal, nos vamos pronto. Y él dijo, estás loco. Y mientras tanto pasó un señor en una moto y venía gritando, Jesús viene pronto. Y él se quedó así sorprendido y yo dije, gloria a Dios, por que 2 o 3 testigos se confirmarán tu asunto. Pero las contracciones muestran que cada vez está más cerca, más por venir, que realmente eso que Jesús había anunciado, que no era un nacimiento, sino su regreso, cada vez lo vemos más cerca. Y va a terminar con un terremoto a la mitad de la tribulación cataclísmico que va a matar millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces, pues esto simplemente es principio de dolores, pero hace parte también de las señales. Bueno, Paz, tremendo, esto es poderoso, esto es de verdad impactante. Ahora, quiero que enfoques tu mensaje precisamente, o sea, si lo que estamos viviendo... la gente asume que es algo fuerte y pues evidentemente es algo fuerte, la historia del mundo se marca aquí, hay un antes y después del COVID también, pero esto es un principio de dolores, van a venir montones de cosas de las señales que tú estás hablando, algo que de pronto tú decías en relación a que la gente tal vez por ignorancia o desconocimiento, dicen como no, el COVID, esto es grave, pero lo que decías, el hambre, o sea, la cantidad de millones de personas que están muriendo de hambre y casi que como sociedad nos acostumbramos a eso, ¿no? O sea, tal vez muchos no lo saben, muchos de los que están allí al otro lado de la pantalla no conocían esto, pero son señales y señales que se están mostrando y vendrán muchas más hasta el terremoto que tú dices y pues aún vendrán más, pero... ¿qué es lo que debe hacer la gente que nos está viendo?
hablo a creyentes, obviamente como iglesia, pero también no creyentes, personas tal vez escépticas que dicen, no, yo no creo en esto, o personas que realmente aman a Dios, pero tal vez no han entendido nada del nuevo nacimiento. Entonces, ¿tú qué podrías decirle a ellos en específico? Y acá entramos en recta final para cerrar. Bueno, básicamente, como nosotros somos la iglesia, como somos los creyentes, pues deberíamos estar enterados de las profecías en cuanto a la iglesia. Okay. Y bueno, y si usted no es creyente, por favor reciba a Jesús porque lo que viene es peor. Sí, Sí, y sí. no lo digo con ánimo de que usted se asuste, pero la Biblia de hecho declara que va a venir primero una época que Jesús la llama la tribulación, 3 años y medio, donde pareciera que no es tan malo, pero sí va a haber una inestabilidad en economía, va a haber una zozobra, temores por causa de todos estos principios de señales, y después 3 años y medio donde ya Jesús no lo llama tribulación, sino gran tribulación, que va a ser la época más difícil. Entonces lo que viene para la tierra va a haber un montón de problemas por causa de que es gente sin Dios, por causa de que además el anticristo pues tiene su cuartico de hora para reinar durante esos 7 años, y también porque va a venir juicio sobre todos aquellos que no recibieron a Jesús, y todo esto va a ser una época difícil. Pero en cuanto a nosotros como iglesia, de hecho la Biblia me dice que lo próximo que va a suceder antes de que nosotros vayamos, de hecho es un derramamiento del Espíritu Santo. El Señor quiere que nosotros recibamos esa lluvia, la lluvia del Espíritu. El labrador está esperando la lluvia para que la cosecha sea recogida. De hecho, me gusta que en Ageo, en el capítulo 2, cuando uno lee ahí los versículos 6, 7 y 8, que son versos famosos, dice que vendrá el deseado de las naciones, y ojalá que sea el deseado también, el amado de su alma y de su corazón, el rey de nuestras vidas, va a venir a la tierra y llenará de gloria su casa. Y hoy en día la casa no es simplemente un lugar, porque de hecho a veces la gente dice, ay, cerraron las iglesias. No, la iglesia no se puede cerrar. No. Me gusta como lo dice Tozer. Dice, si a los cristianos le tratan de impedir congregarse o ir al templo, no logran nada, porque es que ellos cargan el templo, ellos son el templo, somos el templo del Espíritu Santo. Así es. Pero básicamente lo que el Señor va a hacer es llenar de gloria su casa. Después dice, mía la plata y mío es el oro. También hay una profecía que tiene que ver con que Él restituirá, justamente con la lluvia, dice que Él restituirá, lo dice en Joel, lo dice en Ageo. Entonces básicamente va a haber poder de finanzas con un propósito específico, dones del Espíritu y manifestaciones de poder, finanzas sobrenaturales para quienes participen en el recoger la cosecha. Viene un avivamiento sobre la tierra. Este tiempo no es para estar viendo Netflix, no es para quedarse encerrado. Todos saben por el Espíritu, cualquiera es medio sensible al Espíritu, el Espíritu no lo deja a usted descansar si usted no ora en este tiempo, si no recibe palabras. Si usted está escuchando esto, probablemente es porque usted de los que es sensible al Espíritu, el Espíritu le está diciendo, pilas, este es tiempo para aprovechar, está llamando al ejército de Dios, levántate, despiértate, tú que duermes, y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate y resplandece, porque ha venido la gloria del Señor sobre ti. ¿Para qué? Para que anden las naciones a tu luz. Entonces viene un avivamiento para la iglesia, vamos a salir empoderados. Nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Vamos a ser efectivos en el recoger la cosecha, pero la Biblia también me dice que algunos se van a quedar, que algunos apostatarán de la fe. Los que están viendo de pronto solamente series y de pronto no están aprovechando el tiempo, tal vez son los que eventualmente se van a apartar. Además también en este momento una fracción de la iglesia está hablando cosas que no son la verdad de Dios, que Dios trajo juicio, cuando realmente la Biblia me dice que Él solamente va a juzgar a futuro y que es el enemigo el que aprovecha este sistema legal para traer un montón de destrucción. Entonces muchas personas por causa de eso están ofendidas a Dios, dice que se van a apartar de la fe. Entonces básicamente hay una zaranda que está sucediendo en este tiempo, y los verdaderos creyentes se van a quedar y van a ser fortalecidos, y los otros de pronto no van a clasificar para cosas que están por venir, porque yo no sé si tienen a Jesús como Señor y Salvador. Y bueno, y por último, yo creo que no solamente vamos a salir de esto, sino va a ser igual, pero va a ser el momento en el que la iglesia verdadera se levante. Entonces simplemente no se asusten. Sí van a haber cosas raras, sí personas se van a alejar y va a haber doctrinas extrañas, pero ese es el tiempo, la iglesia va a ser una bendición. Ok. Entonces sí, eso ayuda. Ok, Paz. Bueno, entonces para cada persona que me está viendo allí al otro lado de la cámara, queremos invitarlos a que en esta hora ustedes puedan dar ese paso para recibir a Jesús. Recibir a Jesús es lo más extraordinario que le puede pasar a cualquier persona. Dejar que Él entre a su vida, que Él transforme su vida y que venga a suceder lo que Jesús habló en Juan capítulo 3 como el nuevo nacimiento. Algo en lo que tú vas a ser transformado y hecho completamente de nuevo en tu ser interior, en el hombre interior, en el espíritu, no tanto tu alma, porque tu alma no es
transformada o no es hecha de nuevo en un instante ni tu cuerpo, pero sí un nuevo nacimiento en el que vas a entrar en la palabra de Dios, en lo que Dios ha determinado, en lo que Dios ha hablado, y de ahí para adelante vas a comenzar a tener una relación con Dios, una comunión a través de la iglesia, a través de los pastores, a través de medios, su palabra, la oración. Y yo quiero invitarte a que tú en esta hora recibas a Jesús. Y pastor, no sé si podemos orar por las personas también que nos están viendo y quisiera que declararas pues palabras sobre ellos, palabra de sanidad, palabra también que les reconfortara y bueno, ayúdame con esto. Amén. Si usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, quiero hacer una oración por usted y también desatar una bendición y también al final por los creyentes, por todos. Pero básicamente le voy a pedir el favor que repita después de mí estas palabras, si las cree en su corazón. Padre Dios, yo te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Yo creo que Él murió y resucitó y que está sentado a la diestra de tu majestad. Y yo abro hoy las puertas de mi corazón para que entres en Él y te recibo a ti, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Toma el control de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, y yo te seguiré todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y yo te doy gracias, Padre Celestial, por cada persona que está escuchando este mensaje, no solamente por aquellos, Señor, que han recibido a Jesús, sino también por los que ya están caminando y ya conocen la palabra. Yo te pido, Señor, que ellos no se duerman. Despiértalos, incomódalos. No permitas que su amor se enfríe en este tiempo. Que no se cansen de hacer el bien, como has dicho en tu palabra. Que no se sorprendan con lo que está sucediendo, porque tú nos advertiste. Pero por encima de todas las cosas, que no se dejen de congregar, que no dejen de recibir tu palabra. Que se despierten a su responsabilidad de oración. Llénalos de fuego, Señor, y tráelos con lazos de amor a ese lugar de intimidad. Y que ellos estén listos para este gran avivamiento que tú vas a desatar sobre la tierra. Amén. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.